Que comienzan a vernos a partir de este momento. Hoy viernes 3 de enero de este año 2020. Quienes habla el pastor Jorge Valerio. Estamos transmitiendo desde la iglesia Jesucristo el Salvador. Ese fuerte aplauso es para Jesús. Gloria a Dios. Estamos contentos, una noche bastante cálida, bastante calorcito hay aquí en Montevideo, Uruguay. Y saludamos a los hermanos que nos ven de cerca, de aquí de Montevideo, de otros lugares más distantes de la República Oriental del Uruguay, y también a todos los hermanos y hermanas y amigos que nos ven desde otras partes del planeta, allí donde ustedes se encuentren, nos estén viendo ahora en directo o nos vean quizás dentro de mañana, pasado o dentro de un tiempo. El Espíritu Santo esté con ustedes en este instante, ahora allí. Hoy estamos comenzando, hoy estamos dando en este lugar, en esta iglesia, la primera reunión de este año 2020. Los viernes, por lo general, tenemos la costumbre de comenzar orando y cantando al Señor, y luego vamos a las rodillas, tenemos un tiempo de oración, de culto de oración, y luego tenemos la segunda parte de la reunión, es estudio de la palabra. Pero por ser el primer culto del año, yo quería traer un mensaje para esta primera reunión del año. Gloria a Jesús. No sabemos cuánto transitaremos de este año 2020. Si el Señor no viene este año, espero llegar al final de este año. Aleluya. A no ser que el Señor tenga otros planes. Sí, hay alguien que tiene un plan continuo de destrucción para mi vida, para mi cuerpo físico, para mi familia, para mis finanzas. Y ese no solamente me quiere dañar a mí, sino también a ti, hermano y hermana. Nosotros somos la creación de Dios, los que hemos reconocido a Jesucristo como Señor y Salvador. Subimos un escalón más todavía, no solamente somos creación, sino que se nos ha dado la potestad de ser llamados, de ser hechos hijos de Dios. Amén. Por el hecho de creer en Jesucristo como Señor y Salvador. Gracias, Señor. Y el diablo, que es enemigo de Dios, es enemigo de nuestro Padre, por lo tanto también es nuestro enemigo y procura destruirnos. En la palabra que yo le pedí al Señor, quiero compartir un mensaje, gloria a Dios, que traiga esperanza, pero también que estemos atentos a todo lo que sucede a nuestro alrededor. No solamente en el mundo físico, como decíamos recién fuera de cámara, las noticias, alerta mundial, escuchaban en el informativo hoy. El presidente de Estados Unidos había dado la orden allí y murieron algunos del ejército de Irak. En fin, y está complicado el panorama a nivel mundial. Y mucha gente está durmiendo. Mucha gente, dice Jesús, que cuando viniera el tiempo del fin sería como los tiempos de Noé, ¿verdad? Hay una similitud. Estarían totalmente despreocupados. Había un arca inmensa que se estaba erigiendo allí en determinado lugar, y al principio eran unos palos que empezaron a juntar Noé con sus hijos y empezaron a formar los tablones, pero pasó el tiempo y pasaron los años y aquello se transformó en un edificio inmenso que era un arca. Y sin embargo estaban comiendo y bebiendo totalmente despreocupados, no les interesaba si iba a caer juicio del cielo, hasta que llegó aquel día en el cual comenzó el diluvio y solamente 8 personas fueron salvas. Y el mundo está de esta manera. Mucha gente está durmiendo, están en sus borracheras, están en sus lujurias, están en todas esas cosas. Y la Biblia nos dice a nosotros, hijitos, no durmáis como duerme el mundo. En este sentido, el Espíritu Santo, entiendo que el Espíritu Santo me llevó a esta palabra, que luego la vamos a complementar. Está en el Antiguo Testamento y luego vamos a complementar con otra palabra en el Nuevo Testamento, precisamente en el libro de Nehemías, en el capítulo 4, y el título de esta porción que quiero compartir con los hermanos de aquí en la iglesia presentes y con todos los que nos ven a través de la pantalla. El título es Precauciones contra los enemigos. Precauciones contra los enemigos.
Quien ha leído la historia de Nehemías sabe que era un hombre de Dios, los cautivos, y estaba allí y se entristeció a causa de que su tierra, su ciudad, Jerusalén, estaba destruida, sus muros estaban derribados, sus puertas habían sido quemadas, y allí en aquel lugar trajo añoranza porque era el lugar donde estaba el sepulcro de sus padres. Y oró a Dios. Y Dios lo puso en gracia ante la autoridad de aquel entonces, aquel rey, para que notara que estaba triste y le preguntara: ¿por qué estás triste? Y él le dijo: ¿cómo no debe estar triste? Y le contó cuál era el motivo de su tristeza. Su pueblo estaba esparcido, la ciudad de Jerusalén estaba destruida. Y Dios lo puso en gracia ante el rey. Aleluya, qué importante es el orar, qué importante es buscar a Dios en esos momentos en los cuales parece que nadie te escucha, pero Dios sí te está escuchando. Dios sí sabe cuál es tu necesidad, Dios sí sabe cuál es tu lucha, y Dios sabe el momento preciso en el cual, aleluya, Él te va a mandar el auxilio. Esta palabra, en el capítulo 4, desde el verso primero, comienza diciendo así: cuando oyó Sanballat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaban junto a él Tobías amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiera una zorra, lo derribará. Aleluya. Queriendo desanimar, ¿verdad?, a aquellos que se estaban esforzando por edificar. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de menosprecio. Esta es la versión de Nehemías. Y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubras su iniquidad ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Pero aconteció que oyendo Sanballat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho. No querían que estos judíos reedificaran la ciudad, y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces, otra vez, miren, oramos. Se pusieron de acuerdo ahí los hermanos. Oramos a nuestro Dios, y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Y dijo Judá: la fuerza de los acarreadores, los que llevaban los materiales, se han debilitado, y el escombro es mucho, y no podemos edificar el muro. El desánimo. No podemos. Y nuestros enemigos dijeron: no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces: de todos los lugares donde volviereis, ellos caerán sobre vosotros. Los mismos hermanos que estaban allí habitando con los enemigos y escuchaban las maquinaciones de los enemigos, no venían a alentar, venían a decir: nos van a liquidar. Gloria a Dios.
Verso 13. Entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse, dice Nehemías, al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos. Acordaos del Señor, grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaban en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas, y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá. Y los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. Porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos, y así edificaban. Y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: la obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados en el muro, lejos unos de otros. En el lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, reuníos allí con nosotros. Nuestro Dios peleará por nosotros. Nosotros pues trabajábamos en la obra, y la mitad de ellos tenían lanzas desde la subida del alba hasta que salían las estrellas. También dije entonces al pueblo: cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén, y de noche sirvan de centinela y de día en la obra. Y ni yo, ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguía, nos quitamos nuestro vestido, cada uno se desnudaba solamente para bañarse. Alabado sea Dios. Gloria a Dios. Y la historia es preciosa. Lograron el objetivo. Aleluya. Y lo que yo entendía de parte del Señor es la similitud en el plano espiritual que nos toca vivir. Gloria a Dios. Nosotros estamos continuamente edificando nuestra familia, ¿verdad? Nuestro ministerio, nuestra iglesia, continuamente. Pero así como le aconteció en esta oportunidad al pueblo de Dios, bajo el mando de este líder, de este hombre, de Nehemías, un hombre que tuvo sentimientos por su pueblo que estaba disperso, así como Dios puso en este hombre ese anhelo, en estos tiempos, Dios pone también en hombres y mujeres el anhelo, porque la obra de Dios continúe. La similitud espiritual, si alguno no lo entiende, yo creo que muchos ya lo entendieron. Hay un enemigo, en aquel entonces era Tobías y Sanballat, ¿verdad? Hombres perversos, llenos de envidia, de egoísmo, y se encolerizaron contra el pueblo de Dios. En el plano espiritual esto sigue aconteciendo. ¿Usted qué piensa que impulsó a Tobías y a Sanballat a que se levantaran contra los hijos de Dios en aquel entonces? Esas mismas fuerzas que actuaron en aquel entonces, hace ya unos miles de años atrás, siguen actuando hoy y se mueven siempre en el plano espiritual. Y por cierto que muchas veces se valen de carne y sangre para desanimarte, para desanimarnos.
y para que digamos la obra es muy grande, mucho escombro, es muy fatigoso esto. Y así como muchos de los judíos que habitaban entre los enemigos y no venían a darles buenas noticias, sino aún sus propios hermanos venían a desanimarles más, diciendo, vendrán en un momento, aleluya, y destruirán todo lo que están haciendo. Y yo creo que muchos de los hombres de Dios en este tiempo, muchas de las mujeres siervas de Dios en este tiempo, en muchas ocasiones nos vemos de la misma manera. Nehemías tenía un impulso tremendo, pero cuando usted comienza a leer la historia, él simplemente servía al rey en un área, era un sirviente, que había caído en gracia. Dios te pone en gracia. Aleluya. Ante autoridades, ante personas, quizás ni te imaginas. Ni te imaginas del instrumento poderoso que puedes ser, mi querido hermano, que puede ser, mi querida hermana, en las manos de Dios cuando simplemente doblas tus rodillas y le comentas a Dios y aún lloras delante de su presencia. Y le dices, Señor, esto que estoy viviendo, esta situación en lo personal, esta situación en el área de mi familia, en el área de mi salud, en el área de mi economía. Tú sabes lo que estoy viviendo. Aleluya. Esto fue lo que hizo Nehemías antes de hablar con el rey. Podía haber tenido un impulso, algo, de hecho voy a hablar con el rey, pero no, habló con el rey de reyes. Primero. Habló con Dios. Aleluya, que es el Dios de los imposibles. Y allí, aleluya, en determinado momento él quizás ni cuenta se dio. No estaba actuando ante el rey de la tierra. Estaba con su rostro triste y Dios se vale de situaciones. Si este rey se interesó, ¿por qué veo tu rostro triste? Léalo, los primeros versos del primer capítulo. Y así Dios comenzó a obrar. Dios lo puso en gracia ante este rey, le dio autoridad, le dijo, vaya y edifique nomás. Y le dio cartas para que le franquearan el camino y lo ayudaran a llegar hasta Jerusalén. Pero el enemigo no se queda quieto. ¿Cuántas veces, hermano y hermana, hemos visto la gloria de Dios en nuestras vidas? Amén. Hemos visto la gloria de Dios en nuestra familia. Aleluya, en nosotros mismos nos hemos sorprendido. Quizás traemos a memoria cosas que Dios hizo a través de nuestras vidas y hasta nos cuesta creerlo ahora. Porque al igual que el pueblo en aquel entonces, vemos que está derribada nuestra Jerusalén. ¿Y cómo hago para reedificarla nuevamente? ¿Cómo hago para levantar los muros fortificados, los que una vez tuve y por lo tanto el enemigo arreciaba contra nosotros y los pasábamos por arriba? Proclamando el evangelio a viva voz aquí en fuera, yendo a los eventos, yendo a las campañas y no teniendo temor ni siendo amedrentados, pero llegó un momento que los muros se derribaron. Algo sucedió. Muchas veces, tristemente, debemos de reconocer que nuestros muros como Jerusalén llegaron a quedar derribados a causa del pecado. Los muros son señal de fortificación. Los muros estaban derribados. Este hombre oró y Dios comenzó a ponerlo en gracia, pero enseguida en que comenzaron a movilizarse los enemigos en estas personas, impulsadas por el celo, por la envidia, por el odio, y comenzaron a manifestar el rechazo a la obra de Dios por estos judíos. Aleluya. Y tuvieron que valerse de estrategias para que la obra no cesara y fuera en aumento y quedara concluida. La estrategia era con una mano edificar y con la otra tener la espada. Aleluya.
estando atentos y sabiendo que de repente, como era muy extensa la edificación, de repente un grupo aquí, otro grupo allá, pero los centinelas con la trompeta, donde escuchen la trompeta, allí acudimos todos a ayudar y a defender. Fíjese si no hay una similitud en la guerra espiritual que estamos afrontando a diario, en lo individual, en lo familiar. Aleluya, como ministerio, como iglesia. El enemigo procura por todos los medios desalentarte y aún, incluso a veces, usa la boca de tus propios hermanos, hermanas, tu padre, tu madre, tus hermanos. No, es difícil. No, no podemos. Aleluya. Vamos a pasar ahora al libro de Efesios. Te alabamos, Dios. Y te glorificamos. Y te damos gracias por tu misericordia. En Efesios capítulo 6, el apóstol Pablo le escribió esta carta a la iglesia de Efesios, la armadura de Dios. En el capítulo 6, desde el verso 10, dice la palabra: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Se acuerda de la oración de Nehemías? Oró al Dios y trajo memoria que era el Dios de sus padres, el Dios que hizo milagros extraordinarios, que abrió el mar rojo, que los sacó de la esclavitud con mano poderosa. Y esta palabra, en estos tiempos de esta guerra que arrecia, que cada vez es peor para el pueblo de Dios, porque Satanás sabe que le queda poco tiempo. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Humanamente, aleluya, quizás te estés proponiendo, o quizás hace tiempo que te has propuesto cosas y te eliminó el 2019 y no se lograron. Siguen los muros derribados, siguen las puertas quemadas. Y al igual que lo que hizo Nehemías y los que estaban con él, doblaron sus rodillas ante el Rey del Cielo. Y dijeron: Señor, no podemos. No podemos. Los escombros son muchos. ¿Vieron cuando usted no se ha puesto, de repente cuando tiene un trabajo y mira y dice: ay, todo es? No empezaste y ya te vino el desánimo. Pero gloria a Dios, porque siempre hay uno que dice: vamos arriba. Vamos. Podemos. Y los demás dicen, y empieza a animarnos. El otro empieza a animarnos y arrancó uno con fuerza y otro dice: y bueno, y el otro y cuando quería acordar, sos un ejército edificando para la gloria de Dios. Y vienen los enemigos, claro que vienen. Claro que vienen los enemigos. En el Salmo 37 dice: no te impacientes a causa de los malignos, porque verás la recompensa de los impíos. Me viene a memoria cuando nosotros comenzamos con todos estos proyectos y muchos se levantaron, y no lo decimos con alegría sino con tristeza. Hemos visto el resultado de muchos de ellos. Hasta negocios se han fundido. Nosotros estamos para bendecir y no para maldecir. Negocios de los que se levantaron contra nosotros y sorprendidos decimos: ¿qué pasó? Nosotros estamos para bendecir, insisto, y no maldecir. Satanás es un ser espiritual invisible, pero se vale de carne y sangre para desanimarte. Tobías y Sanbalat eran personas humanas, pero por cierto, instrumentos en las manos de Satanás, para incitar a muchos al odio contra el pueblo de Dios. Y de esta manera ser tropiezo para que la obra no avanzara, para que los muros no fueran edificados, para que las puertas no fueran reparadas. Y todo eso lo trasladamos al plano espiritual de tu vida, al plano espiritual de esta iglesia.
de este ministerio, de las iglesias, de nuestros hermanos y hermanas de otras congregaciones que también se están esforzando por hacer la perfecta voluntad de Dios. Pero hay veces que decimos, ¿cómo hacemos? Porque a veces leemos la historia bíblica y decimos, qué tremendo enemiga. Pero qué lindo es a veces cuando estás leyendo, cuando estás escuchando el mensaje, trasladarte con el pensamiento a toda esa tarea. El desánimo. Venían y miraban, es mucho el escombro. Los que acarreaban los materiales se debilitaron, se desmoralizaron, se cansaron. Pero ahí Nehemías poniendo a unos en un lugar y a otros en otro. Y alentando. Y alentando. Y alentando. Por eso esta palabra ahora, reconociendo que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, no es contra el vecino, contra la vecina, contra el padre, contra la madre. A ellos tenemos que bendecirlos y orar por sus vidas y que se arrepientan. Como cuando hablábamos contigo, Miguelito, hoy. Una vecina se levanta y me insulta. Y vos tenés que bendecirla, yo la bendigo. Decía. Y a veces vemos el resultado cuando no se arrepienten. Van a dar los hospitales, van a dar. Nosotros no queremos eso, pero Dios es el que nos defiende. Amén, gloria a Dios. Por eso dice, aleluya, fortaleceos en el Señor. Estás desanimado, estás cansado, la tarea es difícil. ¿Cómo hago para reedificar los muros? Bueno, fortalecete en el Señor. ¿Cómo hago para cambiar esta realidad en mi vida? ¿Cómo hago para dejar este pecado? ¿Cómo hago? Fortalecete en el Señor. En este 2020, hermano y hermana, proponete fortalecerte en el Señor y en el poder de su fuerza. Él es el Todopoderoso. Él es el que tiene poder para restaurarte. Señal de que Dios perdona y da otra oportunidad. Nos trasladamos nuevamente a los tiempos de Nehemías. ¿Por qué habían sido derribados los muros? ¿Por qué habían sido llevados cautivos? A causa del pecado, a causa de la desobediencia. Han pasado cientos de años hasta nuestro momento y sigue sucediendo lo mismo con el pueblo de Dios, con nosotros. Muchas veces son derribados nuestros muros y nos desanimamos. ¿Y qué tenemos que hacer? Fortalecernos en el Señor. Ir a Él, arrodillarnos, postrarnos y decirle, aquí estoy, Dios, fuera de ti no tengo nada. Fortaleceos en el Señor. Es la única manera que puedas dejar el pecado, que puedas dejar los vicios, que puedas dejar una cantidad de cosas que nuevamente se apoderaron de tu vida. Yo sé que hay mucha gente que me está viendo a través de la pantalla, no sé a cuántas personas pueda estar llegando. Toma esta palabra para tu vida, mi hermano, mi hermana. Si te estás mirando y fuiste un siervo de Dios, fuiste una sierva de Dios. Si en otra época hiciste cosas preciosas para Dios y hoy dices, pero mis muros están derribados, perdí la fuerza. El escombro es mucho. Fortalecete en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios. Cuando uno se pone una armadura, es lógico que se la pone porque va a la guerra. Aleluya. Uno va a decir, ¿me la puedo sacar algún momento para descansar? Correr riesgo, que una lanza, que un dardo, que algo te atraviese y te hiera o incluso hasta te mate. La Biblia dice, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. El pueblo que en aquel entonces lideraba Nehemías tenía que estar con una mano edificando, aleluya, avanzando en el plan de Dios y con la otra mano la espada, pronto para defenderse de todo ataque del enemigo.
en estos tiempos que corren, nosotros tenemos que seguir avanzando en la obra que Dios nos ha dado para llevar adelante, en lo personal, en lo familiar, en tu iglesia, en la tarea, en la responsabilidad que Dios te ha dado. Tenés que seguir edificando con una mano, pero con la otra tenés que llevar la espada. Amén. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, no es contra tu jefe, contra tu vecino, no es contra aquellos que te critican, aquellos que no quieren que edifiques la iglesia, no es contra ellos, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, en los aires. A cierta distancia, se mueven hasta cierta altura. Allí están esas huestes espirituales, comandadas por Satanás el diablo. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. La guerra que enfrentaba Nehemías en aquel entonces, obviamente, era doble. Hoy nosotros, gracias a Dios, no tenemos que andar con espadas reales, no tenemos que andar una escopeta. En aquel entonces la guerra era doble, era espiritual y era física. Y obvio que un día tenían que bañarse. En la única ocasión que se sacaban la armadura, que dejaban las armas, era para bañarse, me imagino que rapidito, higienizarse, refrescarse, pero inmediatamente, nuevamente, ponerse la armadura. Nuevamente, seguir con la misma estrategia. Seguimos avanzando, seguimos edificando la ciudad de Jerusalén. Nosotros seguimos edificando la Jerusalén espiritual. Seguimos avanzando, pero seguimos con la armadura de Dios. Ellos se bañaban rapidito y nuevamente se ceñían toda esa armadura. Y en esta palabra no nos podemos dar el lujo de sacarnos la armadura. Aún cuando dormimos, tenemos que dejarnos la armadura de Dios. Aún en sueños, aún antes de que venga el sueño, aleluya, y en ese momento nos desconectamos y podemos ser presa fácil de los ataques del diablo. Aún en ese momento decirle: Señor, sigo con la armadura. Señor, en el nombre de Jesús, poné centinelas, manda a tus ángeles, porque a sus ángeles se mandará acerca de ti. El ángel de Jehová va a acampar al lado tuyo. Pero inmediatamente que despertamos, inmediatamente que tomamos conciencia nuevamente, gloria a Jesús, una vez más enfrentamos la tarea de seguir edificando para Cristo. Con una mano y con la otra seguimos con la espada. Orando en todo tiempo. ¿Cómo tengo que estar todo el tiempo en rodillas? No es necesario. Pero puedes estar manejando tu vehículo de trabajo, puedes estar cocinando, puedes estar haciendo cualquier tarea y tu espíritu conectado con Dios. ¿Se puede lograr eso? Sí, yo creo que es necesario, porque estamos en el momento en el cual suena la trompeta. Pero no para reunirnos como Nehemías para ayudar a nuestros hermanos que están siendo atacados, sino para ya la trompeta de victoria. Gloria a Jesús.
que va a ser en breve, pero que solamente van a poder gustar de ese rapto precioso aquellos que estén con toda la armadura de Dios puesta. Cristo viene pronto. Puede pasar este año. Podemos llegar al 2021 y pasar el 21 y llegar el 22 y pasar el 22 y llegar el 23, no sabemos. Hace unos días hablaba con hermanos que está en España, Jorge, y me contaba un poco temas de salud que estaban atravesando. Y yo le pregunto, y digo, bueno, pero sería bueno que... Y dice, hermano, dice, Cristo viene pronto. No me preocupo. Sí, sí, tenés razón, digo, tenés razón. Digo, mirá que como un año para el Señor como un día como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor está fuera del tiempo, nosotros estamos sujetos a esta ley del tiempo y del espacio. Por cierto que tenemos esa esperanza, queremos que suene la trompeta ya, pero la trompeta ya nos va a convocar para ser arrebatados al cielo. Pero mientras le esperamos, seguimos batallando. Y nuestro cuerpo se seguirá desgastando. La parte exterior se va a seguir desgastando y se va a ver. No solamente nuestro aspecto físico, sino que ya vamos a empezar a caminar un poco más lento. Pero dice que el hombre interior se renueva día a día. El hombre interior, el espíritu que está dentro de nosotros, se va renovando. Y teniendo bien en claro, tomando por cierto muy seriamente lo que nos dice la palabra. Porque así como Nehemías se levantaron para desanimarlos, se levantaron incluso hermanos para decir no vamos a poder, los enemigos dijeron que los iban a aniquilar, pero porque aquel hombre y aquel pueblo se propusieron edificar y se tomaron de ciertas estrategias, lograron el objetivo. Y si tú te propones, mi querido hermano, mi querida hermana, si yo me propongo, si nos proponemos en el nombre de Jesús, para este 2020, en el nombre de Jesús, muchas de las cosas que nos propongamos, estando en la voluntad de Dios, las vamos a alcanzar. Y daremos testimonio. Y nos acordaremos de esta primera palabra. Y diremos, tomé esa palabra del día 3 hoy es 3, del 3 de enero de 2020, me tomé esa palabra. Tenía que empezar a reedificar mi propia vida. Tenía que empezar a tomar decisiones correctas para que Dios me bendijera. Lo primero que hice fue orar. Doblar mis rodillas ante el Señor. Quizás hasta llorar y decirle, Señor, esta situación en mi propia vida no la puedo superar. Esta situación en mi entorno, en mi familia. Señor, tú lo sabes. Algo va a suceder, hermano. Puede ser mañana, la semana que viene. Quizás te demore un poquito, pero Dios te va a sorprender. Dios lo sorprendió a Nehemías cuando aquel rey le dijo, ¿qué te preocupa? Y él le abrió su corazón. Y ese mismo rey fue el instrumento que Dios usó para apoyarlo y para que la obra de Dios avanzara. ¿Está creciendo en la palabra de Dios? Amén. Pero tenés que proponértelo firmemente. De nada sirve que sigas fracasando, que vengas y digas, a mí Dios no me ayuda, si no te propones firmemente a buscar de Dios y a decirle, Señor, solo no puedo. Que tú le digas, hermana, Señor, sola no puedo, necesito que me ayude. ¿Y qué lo va a hacer? Si seguís el consejo, tomar la armadura, aleluya, con una mano edificar, con la otra tener la espada, porque el enemigo no se va a quedar quieto y va a procurar por todos los medios, y quizás hasta te haga tropezar. Hay muchos que ya han dicho, y creo que a todos nos ha tocado vivir esto, que en algunas circunstancias nos hemos descuidado espiritualmente, y cuando dijimos, ¿para qué estoy haciendo? Voy a buscar más de Dios. Porque parece que cuando nos deslizamos, como que viene un letargo,
Y como que el enemigo, parte de su estrategia para luego destruirte es dejarte quietito durante un tiempo. Pero cuando decís, voy a volver a Dios, voy a volver a servirte, algo sucede. Alguna lucha grande se viene, algún tropezón fuerte nos pasa. Pero qué bueno que aquellos que conocen esto dicen, sigo adelante. Sigo adelante. Nehemías se podía haber desilusionado muy fácilmente, aún habiendo visto la mano de Dios usando a aquel rey. Se podía haber desanimado. Mucho era el escombro, mucho era la tarea. Muchos eran los enemigos que se levantaban. No obstante, siguió orando a Dios y trayendo a memoria que el Dios que ellos servían era el Dios Todopoderoso. Nosotros también servimos al Dios Todopoderoso. Por lo tanto, tendremos victoria en el nombre de Jesús. Dale un fuerte aplauso a Jesús. Dale un fuerte aplauso a Dios. Hay que reedificar los muros. Hay que estar batallando en el nombre de Jesús. Y lograremos los objetivos de este año. Para la gloria del Señor. ¿Cuántos objetivos tenés a nivel personal? Familiar. En tu trabajo, en tu negocio. En nuestra iglesia. En la iglesia que queremos edificar. Creemos por fe que este año van a suceder cosas grandes. Quizás la más grande de todas sea que nos vamos con Cristo. Pero si tenemos que seguir esperándole, vamos a dar testimonio de cosas muy grandes para la gloria de Dios. Y desde este lugar seguiremos siendo canal de bendición, quién sabe para cuántas, quizás para cientos o miles de personas que nos vean a través de este medio. Y quizás nunca tengamos la oportunidad de conocerle, o quizás sí. Quizás Dios amplía nuestro ministerio y tengamos que ir a esos lugares. Pero todo sea para la gloria de Dios, mi querido hermano. Y mi querida hermana, vamos a ponernos de pie. Y vamos a orar. Padre, gracias por esta palabra, Señor, que es preciosa. Toda tu palabra es hermosa. Pero hoy, en esta noche aquí en la ciudad de Montevideo, en esta iglesia Jesucristo el Salvador, este día 3 de enero de 2020, tú nos hablaste a través de estas porciones bíblicas. A través de esta historia, Señor, que aconteció con tu pueblo amado, el pueblo de Israel, en aquel entonces, en los tiempos de Nehemías. Y por cierto, que también nos has hablado aquí en Efesios, la carta que el apóstol Pablo escribía, inspirado por tu Espíritu Santo, y qué similitud tan extraordinaria hay de lo que acontecía en aquel entonces con Israel y lo que acontece hoy con nosotros. El pueblo quería edificar los muros de Jerusalén, querían restaurar aquella ciudad, pero había enemigos. También había desánimo. También había opresiones y les costaba, pero sin embargo se propusieron buscarte a ti, Dios, y lograron el objetivo con tu ayuda. Y nosotros también entendemos que hay una guerra a nivel espiritual, invisible, pero que la percibimos, sabemos, entendemos lo que se mueve alrededor nuestro. Por eso hay tanto odio, por eso hay tanto problema entre carne y sangre, por eso las noticias son terribles, padres que se levantan contra sus hijos, hijos que se levantan contra sus padres y los matan, hombres que asesinan a sus esposas, abortos, homicidios, femicidio, todas estas cuestiones, Dios. Satanás sabe que le queda poco tiempo y está usando carne y sangre para desalentar, pero bendito sea tu santísimo nombre, que tú nos hablas con claridad. Nuestra lucha no es contra las personas, a las personas tenemos que bendecirlas, aún como tú nos dijiste, Jesús, a aquellas que se levantan contra nosotros y nos maldicen, a ellos también tenemos que bendecirles y tratarles de buena manera. Señor, sabemos que todo está siendo registrado en los cielos. Y para este año 2020, Dios, creemos que tu palabra que tú has traído en esta noche es para que tomemos confianza y para que sigamos apelando a ti, para que sigamos doblando nuestras rodillas, para que sigamos yendo a nuestro lugar secreto de oración, quizás en nuestro dormitorio, al lugar donde tengamos para conectarnos contigo, sabiendo que tú nos escuchas. Aleluya.
como nos aconsejaba el apóstol Pablo, orando en todo tiempo, aun cuando estamos desarrollando nuestras actividades cotidianas, podamos estar hablando contigo en nuestro espíritu. Esta es la forma, Señor, de seguir edificando con una mano y con la otra mantener la espada para pelear contra el diablo, contra sus huestes, que se mueven en las regiones celestes. No son pocos, son muchos, pero más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Tú estás con nosotros, Dios, como poderoso gigante. Tú eres el león de la tribu de Judá, Jesús. Por lo tanto, por fe decimos que tendremos éxito, Señor, para la gloria de tu nombre. En este año, por fe decimos que daremos testimonio de cosas grandes, en lo personal, en lo familiar, como ministerio. Señor, daremos testimonio, aferrándonos a esta palabra, Señor. Pelearemos la batalla. Tú adiestras nuestras manos para la guerra. Tú preparas nuestros dedos, Dios, para tomar el arco de bronce y para tener victoria en el nombre de Jesús. Así como dice tu palabra. Señor, gracias por tu pueblo presente en este lugar. Gracias por tu pueblo que nos ve a través de la pantalla, que no sabemos cuántos pueden ser. Quizás sean muchos, Dios. Padre, que muchos tomen esta palabra, la firmen en su corazón y la pongan por obra. Que entiendan, que ya dejen el desánimo, que dejen la tristeza, que comiencen a doblar sus rodillas para comenzar a reedificar los muros de su vida, para que comiencen a restaurar sus matrimonios, para que comiencen a restaurar su salud, para que dejen los vicios, Señor, para que sus iglesias comiencen a ser restauradas, para que sean instrumentos de bendición para sus pastores, para los ancianos de las iglesias donde se congregan. Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Dios. Muchas gracias por tu pueblo presente, Dios. Señor, bendice a tu pueblo. Nos vamos a despedir ahora, Señor. Si tú no has venido antes, el próximo domingo nos estaremos reuniendo una vez más en este lugar, estaremos saliendo al aire una vez más, nos reuniremos a partir de las 10 y comenzaremos a salir al aire una vez más alrededor de las 11 de la mañana. Señor, te agradecemos por hablarnos de esta manera. Bendice a tu pueblo en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice amén. Y otra vez dice amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Te pedimos a toda la audiencia, dale un beso y un abrazo, que Dios te bendiga.